Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar de la CIDH que ha llegado a Bolivia. Llegó a Bolivia para investigar las supuestas masacres de Sencata y Sacaba. ¿Por qué digo supuestas? Porque no se sabe a ciencia cierta del por qué ha resultado en esa manera en la cual terminó. Nosotros tenemos en nuestra memoria la historia de lo que pasó en esos días, ¿no? Pero para los ojos del mundo hay una versión distorsionada que maneja un grupo político con fines claramente politizados, y esa versión es que los policías o los militares aparecieron de pronto, atacaron a la gente humilde y se fueron. Esa es la versión absurda de este grupo con claras intenciones políticas. Ahora, ¿hubo fallecidos? Los hubo. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Nosotros las sabemos. En Sencata, un grupo de personas intentó ingresar en una planta de yacimientos de manera no muy pacífica, atacando policías, rebasando sus números, tanto que tuvieron que llamar refuerzos. Y tan agresivos fueron que tuvieron que actuar con el uso medido de la fuerza. ¿Hubieron muertos? Los hubo. Con calibres, armas de grueso calibre que no son de uso policial ni militar. Eso es lo que se sabe. Sacaba un enfrentamiento mutuo entre civiles. Pero para algunos grupos que les interesa limpiar la imagen de cierto personaje político cobarde que escapó a Argentina y que volvió intentando transformar su cobardía en una especie de escape valeroso y retorno glorificado, Evo Morales, están intentando reescribir la historia a su conveniencia. Y por eso está aquí la CIDH. Ahora, ¿serán imparciales? ¿O van a ser reuniones donde escucharán únicamente un lado y donde solamente van a ir a escuchar los reclamos de estas víctimas o de los familiares de las víctimas, y solamente ellos van a poder hablar? Resulta que ya tenemos un vistazo de cómo se están haciendo las cosas, y lamentablemente es lo segundo. Lo segundo porque a una periodista, Casimira Lema, que fue a esta reunión a explicar que le quemaron su casa, su vivienda, a explicar que a los periodistas que estaban cubriendo noticias de el fraude electoral en Bolivia, cuando luego de que se demostrara que sí hubo, el cobarde Evo Morales escapó, luego de que escapara, fueron a quemarle su casa. Por suerte, ella no estaba ahí. Por suerte, sus familiares no estaban ahí. Le quemaron su casa. Y cuando dijo esto enfrente de la CIDH, los que estaban ahí alrededor, que a mis ojos no son más que un grupito de esos típicos politizados que van a mentir y engañar y a dimensionar los hechos, la callaron, la silenciaron y le gritaron golpista. Vean el video y díganme ustedes si esta es la buena manera en la cual se hace un trabajo, un perito internacional, callando el lado el cual golpeó los grupos de choque masistas. ¿Así se hacen las cosas? ¿O solamente sufrieron los masistas? No, señores. La historia la quieren reescribir y veremos si la CIDH les permite hacerlo. Yo no vengo porque pertenezco a ningún partido político, simplemente vengo al igual que ustedes a pedir justicia. Nadie tiene por qué haber perdido a un ser querido, nadie tiene por qué haber resultado herido y nadie tiene tampoco por qué haber quedado sin sus cosas.
nadie tiene por qué sufrir la quema de parte de su hogar. Es un trabajo de años, de toda la vida, que se ha visto en minutos destrozado. Nosotros como familia también tenemos una herida muy grande. Mis hijos son jóvenes, mis hijos hasta el día de hoy tienen temor de saber que en algún momento podrían volver a su casa. Gracias a Dios no había nadie en mi casa, pero decían que querían quemarme viva. Yo vengo a pedir justicia también, porque lo único que yo he hecho es cumplir con mi trabajo e informar. No he hecho absolutamente nada más. Mentira, 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 mentira. Ha sido parte del golpe. Golpista. 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 Yo creo que así como ustedes, yo los he dejado hablar. Permítanme un momento hablar. Aquí estamos entre hermanos. Por favor. No mientas. No mientas. Basta de mentiras. Basta de mentiras. Señores. Sí. Golpista. Discúlpenme, pero este no es un reto para que yo esté aquí de nuevo. A mí me invitaron como víctima, pero miren que resulté una vez más víctima. Só um rato. Mira, lá, el grupo de RIEI no tiene lado político, ¿sí? No tiene precompreensão de los hechos. Estamos só, por favor, espere, por favor. Sí, espere, por favor. Estamos nosotros ahora, cariñosamente, respetuosamente, que ahora nos escuchen, ¿sí? Compreendemos perfectamente que hay mucha historia por detrás, ¿sí? Que hay mucha polarización, que hay mucho que no podemos siquiera imaginar nosotros, porque no vivimos acá. Pero necesitamos escuchar a todos. Todos tendrán su oportunidad de hablar. Sí, pido, só un rato, por favor, perante nosotros, los miembros del RIEI, todos tendrán la oportunidad de hablar. ¿Listo? Los garantizo. Si no hoy, otro día, pero tenemos que mantener la organización, mantener la orden para que esto sea productivo, para que no nos quedamos reproduciendo los mismos estándares, los mismos padrones de comportamiento que ha llevado a una situación de violencia. En este sitio queremos escuchar, ¿sí? Porque se van. No hay respeto. No, ya has hablado. Ya ha hablado. Por eso, queremos que hable. Y nosotros nos vamos a defender como víctimas si tienen que ser así. por favor, terminen de hablar, por favor, y concluyan. Buenas tardes a la comisión. Primeramente, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta nuestra unidad, porque lamentablemente yo no tengo, gracias a Dios, heridos de parte de mi familia, ni vecinos, sí conocidos como el papá del colegio. Pero sabe que nosotros en esas fechas hemos sufrido mucho amedrentamiento. A mi portera del colegio, los militares, cómo se han entrado por la puerta, han tumbado todo, se han subido aquí encima, de ese lado han lanzado sus gases, de este lado, al otro lado. Yo me lo he llevado a sus hijas de la portera a mi casa, yo me lo he llevado. Y sabe que, como aquí la señora
señora dice, nos han dicho, no, eran personas que no éramos nosotros conocidos, porque en toda la zona nosotros somos conocidos. Exactamente. Todos nos conocemos en este lado. Era la Unión Juvenil. Todos nos conocemos porque somos Cochasquipalpa, es bien grande, zona sur es bien grande. ¿Cómo se han entrado? Han disparado allá el río, han hecho corretear. Ustedes van a ver la puerta del colegio cómo está destrozado. A la portera le han encamionado y le han dicho, ¿de cuál lado eres? ¿Eres de la derecha? Dile la verdad a la otra portera, igual las porteras temblando. Después los vecinos han empezado, como se han entrado los militares, los vecinos han empezado a tratar de lincharles a las porteras. Ustedes se han enseñado, ustedes se han recibido militares aquí para amedrentarnos a nosotros. Los militares tenían cascos blancos, todo tapado esto. Han ido a los vecinos, casa por casa, han lanzado sus gases lacrimógenos. Acá eso no es justo. No tenían, nosotros ahorita hablamos aymara, hablamos el castellano, pero esas personas tenían acento peruano, acento camba tenían. A las mujeres de Pollera no nos querían ver. ¿Qué nos decían? Estas indias, ¿qué hacen? Mira, esa fecha mi suegro vive en Rosales, de su tienda a mi suegro le han sacado y le han pegado. Como perro me han subido en una volqueta a mi suegro. A la 1:02 de la mañana yo a mi suegro me he encontrado bien pegado. Al lado de la rinconada de Altuilpavi me he encontrado yo a mi suegro. He bajado a buscarle yo a mi suegro. Y ahí abajo me han dicho, mira esta chola lo que están dando. Para son insulto y medio me han dicho a mí. Te vamos a cortar la trenza. Este mi pie que ves, esto tienes que besar. Así me han dicho a mí. Un policía no hace eso. Porque un policía cuando va a ser uniformado tiene que saber hacerse respetar y también nosotros que nos respeten. No, ellos no nos han dicho así, no nos han tratado a nosotros así. Ahora ha habido peleas entre todos nosotros, porque estábamos todos bien confundidos, bien asustados. No podíamos salir nosotros ni a comprarnos ni un pan. Cuando salíamos a comprarnos un pan a nosotros, ¿cómo nos venían? Con sus tanques, con sus armas nos apuntaban. Nuestros hijos nosotros debajo de las camas les hemos metido a fin de que no nos hagan daño. De la ventana mirábamos, todo el olor del gas, todo oscuro estaba. Nosotros no tenemos la culpa. Acaban de presenciar lo completamente parcializado que es esas reuniones, o que son esas reuniones donde hablan las aparentes víctimas de lo que pasó en el año pasado, luego de las elecciones, luego del fraude, luego de que Evo Morales escapara. Se dieron cuenta cómo a esta periodista que le quemaron su casa, cuyo discurso no va con el lineamiento político que quieren que se diga en estas reuniones de la CIDH, el grupo político clarísimo está, que es el masismo, no les gusta que digan que sus grupos de choque hicieron lo que hacen los grupos de choque: quemar, amedrentar, amenazar, saquear, actos delincuenciales. No les gusta que digan eso. Y este grupo que está ahí, donde están los señores de la CIDH, no le permitieron decir o expresarse a plenitud a la periodista Casimira Lema. Le quemaron su casa. Le dicen mentira, golpista. Y a la otra señora de Pollera sí le permiten explayarse todo lo que quiera. Incluso se llega a escuchar típicos argumentos masistas donde se escucha claramente: eran los de la Unión Juvenil Cochala. Tenían voz de camba, voz de peruano. Casi no dicen, se parecían a Camacho, se parecía a Pumari. Por poco y no dicen que todos eran blanquitos. ¿Se dan cuenta? Solo les permiten hablar a quienes tienen un discurso que sale favorecedor a cierto partido político, que le beneficia que ese discurso se escuche a cierto partido político, al masismo. Esos discursos los dejan hablar todo lo que quieran. Y allí
añaden más cosas los que están alrededor. ¿Se dan cuenta? La patraña absurda que es esta concentración donde hablan las supuestas víctimas. Si tú eres víctima, pero fuiste víctima de los masistas, no tienes derecho a hablar. Lamento decírselo, señores guerreros digitales, señores masistas, señores que les encanta decir que los masistas son al pueblo, pero a esta señora, a la periodista, sí le quemaron su casa, sí tuvo la suerte de no estar ahí, sí tuvo la suerte de que ningún familiar de ella estuvo ahí, pero sí le quemaron su casa. Queman la casa de la periodista Casimira Lema, que es parte de la televisión universitaria, medio que jugó un papel importante en la cobertura de los conflictos por las elecciones generales del 20 de octubre del año pasado, 2019. Señores, un periodista, un canal que muestre evidencias o supuestas evidencias, ¿no?, de fraude electoral, se vuelve enemigo del Estado, enemigo de los masistas, y no le permiten decir que fue ella víctima de grupos de choque del MAS. Entonces, ¿qué esperan ustedes que yo crea que esta llegada del CIDH a Bolivia para escuchar, supuestamente escuchar a las víctimas, sea cierto, o que van a llegar a una conclusión pertinente que vaya de acuerdo a la historia que se vivió en Bolivia? Evidentemente no. Si los que van a ir a esa reunión no le permiten expresar su reclamo de una víctima que vino del otro lado, ¿ustedes creen que el resultado de escuchar a todas estas víctimas va a ser acorde a la historia? Les recuerdo que los primeros muertos los dejaron ustedes, señores masistas. Los primeros muertos fueron en Montero y también por Potosí. Les recuerdo que ustedes fueron los primeros en disparar. Les recuerdo que ustedes salieron gritando, ahora sí guerra civil. Su grito de guerra, ustedes lo empezaron. Ustedes salieron a exigir sangre, violencia. ¿Y ahora son víctimas? ¿Y ahora se quieren hacer pasar por víctimas? Háganme el favor. ¿Qué opinan ustedes? Para mí esto es una evidencia clarísima que estas reuniones no van a demostrar lo que sí pasó en Bolivia. Quieren reescribir la historia. La CIDH les dará el visto bueno de que sí van a poder reescribir la historia. Para el boliviano que estuvo atento en estos conflictos, no lo van a engañar. Las mentiras del masismo, los cobardes que quieren reescribir la historia para favorecer a un simple y sinvergüenza hombrecillo que escapó cuando toda su vida dijo patria o muerte, no nos van a poder engañar. Gracias por haber visto este video. Muchas gracias a los miembros del canal que están apareciendo en el lado izquierdo de la pantalla. Espero se estén cuidando mucho. Gracias por haber visto este video. Por favor, déjame un like, un comentario. ¿Qué crees que es lo que va a pasar luego de que la CIDH venga y escuche a las víctimas? ¿O seguirá escuchando solo la versión que los masistas quieren que se escuche? Porque las primeras víctimas fatales vino del lado de ellos hacia nosotros. Ellos empezaron a atacar. Gracias por haber visto este video. Si quieres unirte a miembros del canal, hay un botón llamado unirse. Tú le das clic y yo te lo voy a agradecer en cada video. Un saludo enorme a todos los que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias. Tú que me estás escuchando en la parte final del video, te agradezco un montón por verlo completo. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.